Recording progress significa que estamos grabando o la grabación está en progreso. Vamos a ver transformaciones. Voy a ponerle. Objetivo de la clase. Construir y comparar triángulos dadas sus medidas o ángulos usando instrumentos geométricos. Vamos a ver ahora los ángulos dentro de los triángulos. También tenemos, en los cuadriláteros tenemos ángulos, en los triángulos, pero vamos a ver esta y lo vamos a repasar un poco. Repito el objetivo de la clase. Construir y comparar triángulos dadas sus medidas o ángulos interiores usando instrumentos geométricos. Por ejemplo, tenemos regla y o escuadra para trabajar. Tenemos compás, que es importantísimo el compás para trabajar. Tenemos el transportador para medir ángulos. Entonces, ¿el compás para qué nos sirve? Para hacer las mediciones y construir los triángulos y los ángulos también. Nos sirve el compás porque nos sirve para hacer las medias lunas que corresponden a los ángulos. Y también para hacer círculos. Y todo eso es un compás. Y el transportador es un instrumento de medición. La regla y las escuadras nos sirven para hacer las líneas correspondientes. Recuerda los tipos de ángulos que trabajaremos. Los ángulos pueden ser, ya las conocemos desde ayer, el ángulo recto, 90 grados, el ángulo agudo, menos de 90 grados, todos los ángulos agudos, y los ángulos obtusos, más de 90 grados. Habitualmente trabajamos con estos tres tipos de ángulos, especialmente para la confección de triángulos, se usan el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. ¿Cómo medimos los ángulos? Se ubica el transportador sobre el lado inicial del ángulo, haciendo que coincida el centro del mismo con el vértice del ángulo. Así como está ahí, tenemos el transportador, lo ponemos en el vértice, en la parte central del transportador, justo en el vértice del ángulo. Y el otro extremo del lado inicial que pase por 0. Ahí está en el 0. ¿Ya? ¿Van siguiendo la idea? Entonces, y como se muestra a continuación, el otro extremo, el extremo B, A es el vértice, C es uno de los lados que empieza por el 0, y B el lado contrario que se va abriendo, y ese pasa por 39-40 grados. ¿Ya? Indica la medida del ángulo. Y el ángulo es igual a 39 grados, dice. Que es 39-40, no alcanza los 40, entonces tiene 39 grados. Luego tenemos ángulos que están formados y están medidos hacia están medidos con un compás. De otra manera, están medidos de otra manera. Acá tenemos un ángulo obtuso y siempre se pone el centro del transportador en el punto vértice del ángulo y
Se cuenta desde el 0 hacia la izquierda, por el lado del 0. 10, 20, 30, y así pasará este por 110, 120, por lo menos pasa el otro. Este mide alrededor de 120 grados. Igual, este se pone en el vértice O y se parte contando desde aquí hacia la derecha. Punto 0 y hasta donde pasa el otro. Igual acá se parte punto 0 O en el centro y punto 0 ahí, y ahí empieza a contar por dónde pasa este. Este debe medir aproximadamente lo mismo que este, 40, 42, hasta 45, por la abertura. Este siempre va a medir más de 90 por la abertura. 90 mide exactamente aquí en el centro, por lo tanto este mide más de 100, hasta 120 podríamos decir que mide este. Ya, seguimos. Y aquí tenemos los tipos de triángulos, ¿ya? Un triángulo es un polígono de 3 lados en el cual se pueden distinguir lados, vértices y ángulos. Los lados son A minúscula, B minúscula y C minúscula son los lados. Los vértices son A mayúscula, ahí el vértice, B mayúscula y C mayúscula. Y los ángulos son alfa, que está arriba, alfa, beta, gamma. Alfa, beta y gamma. Este es gamma, este es beta y este es alfa. Esas letras son griegas y se llaman así. Ahora, algunos me dirán ángulo A, ángulo B y ángulo C, o ángulo Y, porque parecía una Y en la letra gamma. Pero alfa, beta y gamma. Los tipos de ángulos, o los ángulos interiores de un triángulo, los primeros que trabajaron que fueron los griegos, que trabajaron la geometría, los designaron con las letras de ellos. Esa A es una alfa, esa B, con esa colita para abajo, se llama beta, y esa I, que tiene como unos bracitos para abajo así, esa se llama gamma. Alfa, beta y gamma, es como la C nuestra. La tercera letra del abecedario griego es gamma. Después viene delta, así como la pandemia, en la pandemia que nosotros tenemos el virus COVID-19, la versión delta, ya, por si acaso, delta. Y después viene epsilon, y así varias letras griegas que se usan para determinar o definir los ángulos interiores de un triángulo. Luego, de acuerdo a los lados, los triángulos son de nombre equilátero cuando tienen los 3 lados del mismo tamaño, iguales. 3 lados iguales se llaman equiláteros. Cuando tienen 2 lados iguales, y uno, por ejemplo, los 2 lados largos son iguales, y el lado pequeño es el que no es igual a los demás, y se llama isósceles. También hay 2 lados cortos y un lado largo, también es la otra forma del isósceles. ¿Ya? Y el escaleno es el que no tiene ningún lado del mismo tamaño. O sea, este puede medir 3, este otro puede medir 5 y este otro puede medir 7. Ejemplo, no estoy diciendo que así sea, sino que los 3 lados son de diferente tamaño. Acá tienen 2 del mismo tamaño y uno diferente. Y acá los 3 lados son del mismo tamaño. O sea, tiene 3, 3 y 3. O 5, 5 y 5. Dan
exactamente lo mismo. Los equiláteros siempre sus lados son iguales. Los isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, más corto, más largo. Va a depender de la forma del isósceles. Y el escaleno es un triángulo que tiene los tres lados de diferente tamaño. O sea, ningún lado es igual al otro. Ahora, también tenemos los tipos de triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. Por ejemplo, el triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto adentro. Y todos los que tengan esta forma, de cualquier modo que tengan un ángulo recto adentro, se van a llamar triángulos rectángulos. Ahora, cuando tenemos un triángulo con los tres lados, o sea, los tres ángulos interiores agudos, se va a llamar triángulo acutángulo. Y un triángulo que tenga un lado mayor de 90, un ángulo interior mayor de 90, se va a llamar obtusángulo. Entonces tenemos dos categorías de triángulos, o dos clasificaciones de triángulos. Los que están medidos por sus lados y los que están medidos por sus ángulos. Tienen nombre cuando son la medida de sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. Cuando tienen ángulos interiores que tienen estas características, se llaman rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Esto tiene que quedar grabado así, pero a machete. Es decir, totalmente grabadito, que no se lo olvide. Muy bien. Pasamos a la otra diapositiva. ¿Cómo construir un triángulo? Y ahí es donde se necesitan los elementos que vimos al principio. Usamos reglas, usamos escuadra, usamos compás. En este caso ahí está usando el compás. Y estos son los pasos que se van dando. Dibujamos un lado con una apertura del compás igual al lado, con centro en uno de esos extremos, trazamos un arco M. Ahí trazamos un arco. El paso 3, con una apertura del compás igual al lado, con centro en el otro extremo, trazamos otro arco N. Entonces, y por ahí va a pasar uno de los lados. Luego, llegamos ponemos el vértice ahí. Y va a llegar uno de los lados. Y desde el otro lado marcamos la intersección de los arcos M y N, es el tercer vértice del triángulo que ya podemos dibujar del todo. Tenemos entonces, usando compás, hacemos la línea del lado M y la del lado N usando el compás. Tenemos el punto y ahí después trazamos los lados del triángulo. Y este triángulo resultó ser un equilátero. Así al mirarlo, los tres lados son iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. Con nota voy a preguntar después, terminamos la ronda, nos quedan 10 minutos, terminamos el power, y pregunto sobre lo que hemos estado viendo, especialmente de los nombres de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ejemplos. ¿Cuál es de la siguiente afirmación? Le pregunto a la Taira, que fue la primera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Un triángulo escaleno puede ser también obtusángulo. Sí. ¿Verdadera o falsa? Taira. Un triángulo escaleno puede ser también obtusángulo.
¿Verdadera o falsa? Sí, son verdaderas, pero la D no. Verdadera, verdadera. No, usted me dice esa es verdadera. Bien. Punto para ella. Un 7. Tomás. B. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo. Tomás. Tomás. ¿No está? Se nos arrancó ya el Tomás. Por Dios, Tomás. Lo perdimos al tiro. Se conectó y se salió. Eso es lo que pasa con esta gente. Tomás, otra X. Ignacia. Ignacia está. Dígame. Un triángulo isósceles. ¿Puede ser acutángulo? Yo creo que no. Ignacia, esa afirmación es verdadera. Sí, puede ser acutángulo. Recuerda que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y uno más corto o más largo, deben dos lados iguales y uno diferente. Y pueden ser acutángulos porque los tres ángulos sean agudos. Ya, puntito. Señor Cristóbal Díaz, un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. Esta es una afirmación. Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. ¿Verdadero? Cristóbal Díaz no está tampoco. La Maite, la María. Cristóbal, ¿estás o no estás? Porque está siendo nombrado, pero no apareces ni tu voz. ¿Puedes escribir de veras que te estás sin audio? ¿Puede escribir al chat o no la respuesta? ¿Verdadero o falso? Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. ¿No hay respuesta? Ya, no hay chat tampoco. Lo dejamos entonces en offside. María, no. Máximo. Máximo, ¿estás? Tengo que buscarte. ¿No está el máximo? ¿O está el máximo? No está el máximo tampoco. Esto es lo que me gusta a mí de este trabajo. Se conectan y se salen. Para que uno los vea que se conectaron nomás. Y ponerlo presente. Se muestran. Y después se salen. Listo. Máximo no está. María José. Le toca a la María José. María José Chalarca. No, tampoco. María José, un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. ¿Verdadero o falso? Tampoco hay respuesta. Chupaya. Ángel, ¿está el Ángel o también se fue? Sí. Hola, yo sé. Hola. ¿Sabe? ¿Verdadero o falso? Dice. Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. Mira. Daniel. Ah. ¿Verdadero o falso? Bueno, un triángulo equilátero. La C. La C. Ahí tenemos un triángulo equilátero, mira. Un triángulo equilátero siempre van a medir 60, 60 y 60.
Ok. Los ángulos interiores van a ser de 60, 60. Y dice, un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Por último, le saqué el 7. Ya. ¿La Martina Quirós está? Sí está. ¿Un triángulo rectángulo puede ser acutángulo? Si tiene 90 grados, ¿puede ser acutángulo? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Verdadero, verdadero, verdadero. Un triángulo rectángulo puede ser acutángulo. Martina Quirós. ¿Verdadero o falso? Y aquí hay una sola falsa. Profe, la respondió en el chat. ¿A dónde están? ¿A dónde está? Ahí hay chat. Verdadero. Lo sentimos. Lo siento, Martina, pero es la única que es falsa. Y ahí decía claramente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y yo te dije, verdadera, verdadera, verdadera. Faltaba una. El triángulo rectángulo puede ser acutángulo. No puede ser porque tiene un ángulo de 90 grados. No puede ser acutángulo. Porque el ángulo acutángulo, o sea, el triángulo acutángulo, tiene los ángulos adentro agudos. El triángulo equilátero es totalmente acutángulo. ¿Por qué? Porque los tres ángulos interiores van a ser de 60 cada uno. Y ese significa que van a ser menores de 90. Y este que es de 90 es un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y los otros dos son de 45. 45, 45, 90. Y más 90 son 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Otra cosa que tienen que meterse en la cabeza, grabárselo así, en el disco duro. Todo esto que les enseño, esto les va a servir, pero enormemente. Ya, vamos a quedar hasta aquí, porque tenemos que dejar, ya, porque después vamos a ir a medición de, con este mismo, cuando nos corresponda, medición de área de un cuadrado y un rectángulo. Vamos a medir después, áreas. Pero nos vamos a quedar en esta, que es la parte final de nuestro PowerPoint. Porque ya nos están avisando que se nos acaba de terminar el tiempo para pasar al trabajo con el libro. Les recuerdo que estamos en el portafolio, le tengo que hacer la rectificación. Las páginas que aparecen como páginas del tomo 2 son del tomo 1. Y en esta estamos trabajando. Tomo 1 del texto del estudiante, por si acaso. ¿Listo? Y espero que todos los que estuvieron conectados se puedan conectar a la segunda clase, que es ahí aparecen las tareas, aparece en la segunda clase aparecen todo lo que corresponde al trabajo con el libro, y ahí aparecen tareas que ustedes deben hacer para el portafolio. Y de hecho, ayer ya dejamos una de las páginas donde sale ejercicio o practica, que va al portafolio. Recuerden de ayer cuando vimos. Listo. Nos estamos viendo en unos segundos más.